La personalidad creadora, Abraham Maslow. Cuarta parte, educación. Capítulo 11, cognoscente y conocido. Mi tesis general es que muchas de las dificultades de comunicación entre personas son consecuencia de las barreras a la comunicación dentro de la persona. Que la comunicación entre persona y mundo en ambas direcciones depende en gran parte de su isomorfismo, es decir, de su semejanza de estructura o forma. Que el mundo puede comunicar a una persona solo lo que ésta merece según su valía o entrega a una tarea. Que en gran medida el hombre solo puede recibir del mundo y dar al mundo lo que él mismo es. Tal como Georg Lichtenberg dijo de un libro, abre comillas, obras así son como espejos. Si un mono se asoma a ellas, ningún apóstol le devolverá la mirada. Cierra comillas. Por esta razón, el estudio de las, entre comillas, entrañas de la personalidad constituye una base necesaria para la comprensión de lo que una persona puede comunicar al mundo y de lo que el mundo puede comunicarle. Todo terapeuta, artista y maestro conoce intuitivamente esta verdad, pero habría que explicitarla más. Es evidente que aquí hablo de comunicación en su sentido más amplio. Incluyo en ella todos los procesos de percepción, de aprendizaje, todas las formas de arte y de creación, así como los conocimientos de proceso primario, arcaicos, mitológicos, metafóricos, poéticos, y también la comunicación verbal y racional de proceso secundario. Quiero hablar tanto de aquello para lo cual estamos ciegos y sordos, como de lo que nos llega, de lo que expresamos torpe o inconscientemente, tanto como de lo que podemos verbalizar o estructurar con claridad. Una consecuencia fundamental de esta tesis general, que las dificultades con el mundo externo corren parejas con las dificultades con el mundo interno, es que deberíamos esperar que la comunicación con el mundo exterior mejore a medida que mejora el desarrollo de la personalidad, su integración y totalidad, que se supera la guerra civil entre diversas partes. Esto es, debe mejorar la percepción de la realidad. Uno se hace así más perceptivo en el sentido en que lo decía Nietzsche al declarar que uno debe ganarse por sí mismo la distinción necesaria para entenderlo. Subtítulo: Escisiones de la personalidad. En primer lugar, ¿qué quiero decir por fracaso de la comunicación interna? El ejemplo más simple, en última instancia, es el de la disociación de la personalidad, cuya forma más dramática y conocida es la personalidad múltiple. He examinado tantos casos como pude encontrar en la bibliografía y algunos pocos a los que tuve acceso directamente, junto con casos menos dramáticos de amnesias temporales o totales. Tengo la impresión de que todos ellos caben en un esquema general que formularé como una teoría general provisional que nos será útil en nuestra tarea actual, ya que nos dice algo sobre los desdoblamientos en todos nosotros. En todos los casos que conozco, la personalidad, entre comillas, normal o exteriorizada es la de una persona tímida, callada o reservada.
Una mujer, la mayor parte de las veces, más bien convencional, controlada, sumisa, abnegada, no agresiva y, entre comillas, buena, con tendencia a ser silenciosa y fácilmente explotable. En todos los casos que conozco, la, entre comillas, personalidad que irrumpe en la conciencia y el control de la persona es completamente opuesta, más impulsiva que controlada, más complaciente consigo misma que abnegada, más intrépida y descarada que tímida, capaz de burlarse de las convenciones, deseosa de pasarlo bien, agresiva, exigente e inmadura. Esta decisión podemos descubrirla en todos nosotros de forma menos acentuada. Esta es la batalla interna entre impulso y control, entre las exigencias individuales y las sociales, la inmadurez y la madurez, el placer irresponsable y responsable. En la medida en que podemos ser simultáneamente el pícaro travieso e infantil y el ciudadano equilibrado, responsable y controlado, en esta misma medida estaremos más integrados y menos disociados. Este es el objetivo terapéutico ideal para la personalidad múltiple: retener ambas o las tres personalidades, pero no en una fusión o integración elegante, bajo control consciente o preconsciente. Cada una de estas personalidades múltiples se comunica con el mundo y el mundo con ellas de modo diferente. Hablan, escriben, consienten, hacen el amor y escogen a los amigos de distinta manera. En un caso que traté, la personalidad de, entre comillas, un niño terco, tenía una escritura y un vocabulario infantiles con faltas de ortografía. En cambio, la personalidad, entre comillas, abnegada y explotable, tenía una letra pequeña, convencional, la típica caligrafía de escuela. Una personalidad leía y estudiaba libros. La otra no podía, por falta de interés y paciencia. Qué diferente habría sido su producción artística si hubiéramos pensado en obtenerla. También en el resto de nosotros, esas facetas de nuestra personalidad que rechazamos y relegamos al inconsciente pueden e inevitablemente consiguen interferir en nuestra comunicación, afectando la recepción y emisión de mensajes, nuestras percepciones y acciones, todo lo cual se demuestra fácilmente con los tests proyectivos por una parte y la presión artística por otra. Los tests proyectivos muestran cómo nos aparece el mundo, o mejor dicho, cómo lo organizamos, lo que podemos sacar de él, permitir que nos diga, lo que elegimos ver o no ver ni escuchar. Algo semejante ocurre con nuestra expresividad. Expresamos lo que somos. Nuestras manifestaciones y comunicaciones están disociadas, son parciales y unilaterales en la medida en que estamos escindidos, y son completas, únicas, idiosincráticas, vivas, creativas y sinceras, en lugar de inhibidas, convencionales, artificiales y falsas, en la medida en que estamos integrados, enteros, unificados, en que somos espontáneos y funcionamos plenamente. La experiencia clínica lo demuestra
para la expresión artística, pictórica y verbal, para los gestos expresivos en general, y probablemente también para la danza, atletismo y otras expresiones corporales globales. Es verdadero no sólo para los efectos comunicativos que queremos tener sobre los demás, sino que también lo es con respecto a los efectos que no queremos tener. Aquellas facetas de nosotros mismos que rechazamos y reprimimos por miedo o por vergüenza, no desaparecen de la existencia, no mueren, sino que llevan una vida subterránea. Cualquier efecto que esas partes subterráneas de nuestra naturaleza humana puedan tener después sobre nuestra comunicación, tienden a pasar inadvertidas, o si no, tenemos la sensación de que no forma parte de nosotros. Así, por ejemplo, lo decimos: no sé qué me hizo decir tal cosa, o no sé lo que me ha ocurrido. En mi opinión, este fenómeno significa que la expresión no es solo una cuestión cultural, es también un fenómeno biológico. Es necesario hablar de los elementos instintoides de la naturaleza humana, aquellos aspectos intrínsecos de la naturaleza humana que la cultura no puede eliminar, sino solo reprimir, y que continúan afectando nuestra expresión, aunque sea de forma solapada, a pesar de todas las presiones culturales. La cultura es una causa necesaria, pero no suficiente, de la naturaleza humana. Y lo mismo ocurre con la biología. Es cierto que solo en una cultura podemos aprender un lenguaje hablado, pero también es cierto que en el mismo entorno cultural un chimpancé no aprenderá a hablar. Digo esto porque tengo la vaga impresión de que la comunicación se estudia demasiado exclusivamente en el nivel sociológico y no lo suficiente en el nivel biológico. He aquí algunos conocidos ejemplos patológicos del modo en que la escisión de nuestra personalidad contamina nuestra comunicación con el mundo y viceversa. También los cito porque parecen ser excepciones a la regla general de que la persona sana e integrada tiende a tener un nivel superior de percepción y expresión. Abundan las pruebas tanto clínicas como experimentales para esta generalización. Por ejemplo, el trabajo de H.J. Eysenck y sus colegas, pero hay excepciones que nos obligan a ser cautelosos. El esquizofrénico es alguien cuyas defensas y controles se están desmoronando o se han desmoronado. Tiende entonces a retraerse en su propio mundo interior y a destruir todo contacto con los demás y con el mundo natural, lo que representa también cierta destrucción de la comunicación recíproca entre él y el mundo. El miedo al mundo corta la comunicación con él. Además, los impulsos y voces internas pueden ser tan fuertes que confundan la prueba de realidad. Pero también es cierto que el paciente esquizofrénico muestra a veces una superioridad selectiva. Por estar tan sumergido en los impulsos prohibidos y los conocimientos de proceso primario, a veces es extraordinariamente agudo al interpretar los sueños de otros o llega a descubrir los impulsos soterrados de otros, como por ejemplo impulsos homosexuales ocultos. También funciona a la inversa. Algunos de los mejores terapeutas de esquizofrénicos eran esquizofrénicos.
Y de vez en cuando leemos que algunos expacientes se convierten en excelentes ayudantes de sala. Esto funciona sobre el mismo principio que Alcohólicos Anónimos. Algunos de mis amigos psiquiatras buscan esta participación comprensiva pasando por la experiencia de convertirse temporalmente en psicópatas con LSD o mescalina. Un modo de mejorar la comunicación con I es ser I. En este terreno podemos aprender mucho también de la personalidad psicopática, especialmente del tipo, entre comillas, encantador. Se les puede describir brevemente como carentes de conciencia, culpa, vergüenza, amor por los demás, inhibiciones y casi por entero de controles, de modo que pueden hacer prácticamente lo que quieren. Tienden a ser estafadores, falsificadores, prostitutas, polígamos, y a vivir de su ingenio más que del trabajo duro. Estas personas, a causa de sus carencias, son por lo general incapaces de comprender los remordimientos de conciencia, pesares, el amor altruista, la compasión, piedad, culpa, vergüenza o turbación de los demás. No podemos entender o percibir lo que no somos. No puede comunicarse con nosotros. Pero, puesto que lo que somos se comunica tarde o temprano, con el tiempo llegaremos a ver al psicópata como un ser frío, horrible y aterrador, aun cuando al principio nos pareciera deliciosamente despreocupado, alegre y nada neurótico. Nos encontramos de nuevo con un caso en el cual la enfermedad, si bien implica un corte general de la comunicación, implica también en áreas especializadas una mayor perspicacia y habilidad. El psicópata es extraordinariamente agudo para descubrir el elemento psicopático en nosotros, por más que nos esforcemos en encubrirlo. Puede detectar y jugar con el estafador, el falsificador, el ladrón, el mentiroso, impostor y farsante que hay en nosotros, y por lo general es capaz de ganarse la vida con esa habilidad. Dice, no puede estimar a un hombre honesto, y parece tener gran confianza en su habilidad de detectar cualquier, entre comillas, latrocinio en el alma. Abre paréntesis. Esto implica, por supuesto, que puede detectar la ausencia de latrocinio, lo que a su vez significa que el carácter se transparenta en el aspecto y la conducta, al menos para el observador intensamente interesado, es decir, que se comunica a los que pueden entenderlo e identificarse con él. Cierra paréntesis. Subtítulo: Masculinidad y feminidad. La estrecha relación entre la comunicación intrapersonal e interpersonal se pone de manifiesto con especial claridad en las relaciones entre masculinidad y feminidad. Observen ustedes que no digo entre los sexos, pues mi punto de vista es que las relaciones entre los sexos están determinadas en gran parte por la relación entre masculinidad y feminidad dentro de cada persona, sea hombre o mujer. El caso más extremo que se me ocurre es el del hombre paranoide, que muy a menudo tiene deseos homosexuales pasivos, el de ser violado y maltratado por un hombre fuerte. Este impulso le horroriza totalmente y no puede aceptarlo, de modo que lucha por reprimirlo. Una técnica principal que utiliza, entre paréntesis, proyección, le ayuda a negar su deseo
y a disociarlo de su persona, al tiempo que le permite pensar, hablar y preocuparse por este tema fascinante. Es el otro el que quiere violarlo y no él quien lo desea. Así, en estos pacientes hay una suspicacia que puede expresarse de la forma más obviamente patética, como por ejemplo, no dejar que nadie esté detrás de ellos, mantener la espalda contra la pared, etc. Esta actitud no es tan demencial como parece. A lo largo de la historia, los hombres han tenido a las mujeres por seductoras, porque ellos, los hombres, se sentían tentados por ellas. Los hombres tienden a volverse dulces y tiernos, generosos y delicados cuando aman a una mujer. Si viven en una cultura que valora estas características como no masculinas, entonces se enfadan con las mujeres porque los debilitan, entre paréntesis, los castran, y se inventan mitos como el de Sansón y Dalila para mostrar lo horribles que son las mujeres. Proyectan intenciones malévolas y culpan al espejo por lo que éste refleja. Las mujeres, en especial las, entre comillas, progresistas y educadas de los Estados Unidos, luchan a menudo contra sus tendencias profundas a la dependencia, pasividad y sumisión, ya que inconscientemente esto significa para ellas renunciar a la propia identidad o personalidad. A tales mujeres les resulta fácil ver a los hombres como dominadores y violadores en potencia, de modo que les tratan como tales, con frecuencia dominándolos. Por estas y otras razones, en la mayoría de las culturas y de las épocas, hombres y mujeres tampoco se han comprendido mutuamente, ni han llegado a entablar una verdadera amistad. En la actualidad puede afirmarse que las comunicaciones entre ellos han sido y siguen siendo malas. Por lo general, un sexo ha dominado al otro. A veces logran llevarse bien separando netamente el mundo de las mujeres del de los hombres, con una completa división del trabajo y unos conceptos de lo masculino y lo femenino totalmente separados, para que no exista la menor coincidencia. Con esto se logra cierta paz, pero no una amistad y comprensión recíprocas. ¿Qué pueden proponer los psicólogos sobre el mejoramiento del entendimiento entre los sexos? La solución psicológica formulada por los junguianos y aceptada en general es la siguiente. El antagonismo entre los sexos es, en gran medida, una proyección de la lucha inconsciente dentro de la persona, entre sus componentes masculinos y femeninos. Para hacer las paces entre los sexos es necesario lograr la paz dentro de la persona. El hombre que lucha dentro de sí contra las cualidades que él y su cultura definen como femeninas, luchará contra esas mismas cualidades en el mundo externo, especialmente si su cultura valora la masculinidad por encima de la feminidad, como suele suceder. Así, temerá ser emocional, ilógico, dependiente, amar los colores, ser tierno con los niños, etc., y se esforzará por combatir estas tendencias y por ser lo opuesto. Tenderá también a combatirlas en el mundo externo, rechazándolas y relegándoselas exclusivamente a las mujeres. Los hombres homosexuales que hacen proposiciones a otros hombres son, con mucha frecuencia, brutalmente golpeados por el hombre a quien se han acercado, muy probablemente a causa de los temores que despiertan en él al tentarlo.
Esta conclusión se ve reforzada por el hecho de que la paliza ocurra a menudo después del acto homosexual. Lo que aquí tenemos es un caso de división extrema, una disyuntiva, una forma de pensamiento aristotélico que Goldstein, Adler, Korzybski y otros consideraron como muy peligrosa. Mi manera psicológica de expresar lo mismo es: dicotomizar significa patologizar y patologizar significa dicotomizar. El hombre que cree que se puede ser o bien un hombre todo hombre, o bien una mujer y nada más que una mujer, está condenado a la lucha interna y al eterno alejamiento de las mujeres. Pero en la medida en que aprende la realidad de la, entre comillas, bisexualidad psicológica y toma conciencia de la arbitrariedad de las definiciones disyuntivas y de la naturaleza patógena del proceso de dicotomización, en la medida en que descubre que las diferencias pueden fusionarse y estructurarse mutuamente, que no necesitan excluirse o ser antagónicas, en esa medida será una persona más integrada, capaz de aceptar y disfrutar el lado femenino de su naturaleza, el ánima, como dice Jung. Si puede hacer las paces con su faceta femenina, podrá hacerlas con las mujeres, llegar a comprenderlas mejor, ser menos ambivalente con ellas e incluso admirarlas más al darse cuenta de la superioridad de su feminidad frente a su propia versión más débil. La comunicación con un amigo a quien se aprecia y comprende es mucho mejor que con un enemigo misterioso al que se teme y guarda rencor. El mejor modo de entablar amistad con una porción del mundo exterior consiste en entablar amistad con la parte correspondiente en nuestro interior. No quiero presuponer que un proceso precede necesariamente al otro. Son paralelos y puede iniciarse al revés, es decir, la aceptación de X en el mundo exterior puede ayudarnos a aceptar el propio X interno. Subtítulo: Conocimiento de proceso primario y de proceso secundario. El rechazo del mundo psíquico interior a favor de la, entre comillas, realidad exterior del sentido común es más fuerte en quienes deben, a toda costa, triunfar en su relación con el mundo exterior. Además, a mayor dureza del entorno, mayor ha de ser el repudio del mundo interior y mayor peligro representa para el, entre comillas, éxito de la adaptación. Así, el miedo al sentimiento poético, a la fantasía, ensueño, pensamiento emocional, etc., es mucho más fuerte en los hombres que en las mujeres, en los adultos que en los niños, en los ingenieros que en los artistas. Obsérvese también que nos encontramos ante otro caso de la enraizada tendencia occidental, o tal vez universal, a la dicotomía, al modo de pensar según el cual entre dos alternativas o diferencias debemos escoger una u otra, con el consiguiente rechazo de la que no hemos elegido, como si no pudiéramos tener ambas. Aquí tenemos otro ejemplo de la generalización, según la cual, si estamos interiormente ciegos y sordos para algo,
ya sea el carácter lúdico, el sentimiento poético, la sensibilidad estética, la creatividad primaria o algo semejante, también lo estamos para percibirlo en el mundo exterior. Este ejemplo es especialmente importante por otro motivo, a saber que creo que la reconciliación de esta dicotomía puede ser el mejor punto de partida para que los educadores emprendan la tarea de resolver todas las dicotomías. Es decir, puede ser un buen punto de partida práctico para enseñar a la humanidad a dejar de pensar de forma dicotómica y favorecer un pensamiento más integrador. Este es un aspecto del gran ataque frontal contra el racionalismo, el verbalismo y el cientificismo, excesivamente confiados y aislados, que están ganando fuerza. Los semánticos generales, los existencialistas, fenomenólogos, freudianos, budistas zen, místicos, terapeutas de la Gestalt, rogerianos, bergsonianos, junguianos, educadores entre comillas creativos y muchos más, están contribuyendo a señalar los límites del lenguaje, el pensamiento abstracto y la ciencia ortodoxa. Son personas a quienes se ha considerado oscurantistas y manipuladores de las profundidades peligrosas y malas de la naturaleza humana. Pero a medida que aprendemos que esas profundidades no son solo fuente de neurosis, sino también de salud, gozo, creatividad, empezamos a hablar de inconsciente sano, de regresión, instintos, irracionalidad e intuición sanos, y también a desear y rescatar tales capacidades para nosotros. La respuesta teórica general parece estar en la dirección de la integración, lejos de toda escisión y represión. Por supuesto que todos los movimientos que he mencionado pueden convertirse fácilmente en fuerzas divisorias. El antirracionalismo, antiabstracción, anticiencia y antiintelectualismo son también escisiones. Adecuadamente, el intelecto definido constituye una de las fuerzas de integración más poderosas. Subtítulo: Autonomía y homonomía. Homonomía con H inicial. Otra paradoja que debemos enfrentar en nuestro intento por comprender las relaciones entre lo interior y lo exterior, entre el yo y el mundo, es la complejísima interrelación entre autonomía y homonomía. Podemos coincidir fácilmente con Angial en que dentro de nosotros hay dos tendencias o necesidades generales, una hacia el egoísmo y otra hacia el altruismo. La tendencia hacia la autonomía por sí misma nos conduce hacia la autosuficiencia, la firmeza frente al mundo, el desarrollo cada vez más pleno de nuestro peculiar ser íntimo, de acuerdo con sus propias leyes, su dinámica interna y las normas autóctonas de la psique y no del entorno. Estas leyes psíquicas difieren, se apartan e incluso se oponen a las leyes de los mundos no psíquicos de la realidad externa. Esta búsqueda de la identidad o del yo, individuación, autorrealización, se ha convertido en un proceso familiar gracias a los existencialistas y teólogos de muchas escuelas. Pero también tenemos conciencia de la tendencia igualmente fuerte y aparentemente contradictoria a renunciar al yo, a sumergirnos en el no yo,
y claudicar de nuestra voluntad, libertad, autosuficiencia, control y autonomía. En sus formas enfermas, esto conduce al romanticismo delirante de sangre, tierra e instinto, al masoquismo y al desprecio por el ser humano, a la búsqueda de valores ya sea fuera de la naturaleza humana en general o en su ínfima naturaleza animal, que se basan ambas en el desprecio por el ser humano. En otro libro establecí la diferencia entre homonomía fuerte y débil. Ahora diferenciaré la autonomía fuerte de la débil y mostraré cómo tales distinciones nos ayudan a entender el isomorfismo entre lo interior y lo exterior, estableciendo por consiguiente una base teórica para el mejoramiento de la comunicación entre el mundo y la personalidad. La fuerza y autonomía existentes en las personas emocionalmente seguras difiere de la fuerza y autonomía de las personas inseguras. Podemos afirmar en un sentido amplio y sin demasiada imprecisión que la fuerza y autonomía inseguras representan un fortalecimiento de la personalidad frente al mundo, en una dicotomía disyuntiva en que no solo son dos entidades completamente separadas, sino también mutuamente excluyentes, como si fueran enemigos. Son una fuerza y una autonomía que podemos calificar de egoístas. En un mundo donde uno es martillo o yunque, tales personas son los martillos. En los monos que estudié primero, a las diferentes calidades de fuerza las llamábamos dominación autocrática o fascista. En los estudiantes universitarios que estudiamos más adelante, las denominamos dominación fuerte insegura. La dominación fuerte segura era algo enteramente distinto. En ella había afecto por el mundo, responsabilidad de hermano mayor y un sentimiento de confianza e identificación con el mundo, en lugar de antagonismo o temor. La fuerza superior de estas personas se utilizaba para el placer, el amor y la ayuda a los demás. Podemos hablar de estas distinciones a varios niveles, como entre autonomía psicológicamente sana y enferma, entre homonomía psicológicamente sana y enferma. También descubrimos que esta diferenciación nos permite ver que están interrelacionadas y no opuestas entre sí, pues cuando una persona se desarrolla más sana y auténticamente, la autonomía y homonomía fuertes crecen a la par, aparecen juntas y finalmente tienden a fusionarse y estructurarse en una unidad superior que las incluya a ambas. La dicotomía entre autonomía y homonomía, egoísmo y altruismo, yo y no yo, pura psique y realidad exterior, tiende ahora a desaparecer y se la puede considerar una consecuencia de la inmadurez y del desarrollo incompleto. Aunque es posible ver en esta trascendencia de la dicotomía un hecho habitual en las personas autorrealizadoras, también se la puede ver en la mayoría de nosotros en los momentos más intensos de integración dentro del yo, entre el yo y el mundo, en el amor supremo entre hombre y mujer, o entre padres e hijos. A medida que la persona alcanza el máximo de fuerza, autoestima e individualidad, se acerca progresivamente a la fusión con el otro, a la pérdida de la conciencia de sí y a la trascendencia del yo y el egoísmo. Lo mismo puede ocurrir en el momento de creación,
en la profunda experiencia estética, en el discernimiento profundo, en el parto, danza, atletismo y otras experiencias que he generalizado como las experiencias cumbre. En todas las experiencias cumbre es imposible diferenciar con claridad el yo y el no yo. Cuanto más integrada llega a estar la persona, más integrado es su mundo. Si se siente bien, el mundo le parecerá bien. Obsérvese en primer lugar que todo esto es un enunciado empírico y no tecnológico o filosófico. Cualquier persona puede repetir estos descubrimientos. Me estoy refiriendo exclusivamente a experiencias humanas y no sobrenaturales. En segundo lugar, esto supone un desacuerdo con diversas manifestaciones teológicas que implican que trascender los límites del yo significa despreciarlo o repudiarlo, o perder el yo o la individualidad. En las experiencias cumbre de las personas ordinarias y también en las autorrealizadoras, esto es el producto final del desarrollo de una autonomía cada vez mayor, del logro de la identidad, y es el resultado de la autotrascendencia, no de la autodestrucción. En tercer lugar, hay que darse cuenta de que son experiencias transitorias, no permanentes. Si en ellas se da el pasaje a otro mundo, también está, inevitablemente, el regreso al mundo cotidiano. Subtítulo: pleno funcionamiento, espontaneidad, conocimiento del ser. Empezamos a tener cierto conocimiento científico del modo en que la personalidad más integrada afecta a la recepción y emisión de comunicación. Los muchos estudios de Carl Rogers y sus colaboradores, por ejemplo, indican que a medida que la persona mejora en la psicoterapia, se integra más en diversos sentidos, está más, entre comillas, abierta a la experiencia, entre paréntesis, percibe con más eficacia, y, entre comillas, funcionamiento más pleno, entre paréntesis, más sinceramente expresivo. Esto constituye nuestro cuerpo principal de investigación experimental, pero hay muchos escritos teóricos y clínicos que coinciden con estas conclusiones generales y las apoyan en todos sus puntos. Mis indagaciones piloto, no tan exactas como para llamarlas investigaciones en el sentido contemporáneo, llegan a las mismas conclusiones desde otro ángulo, el de la exploración directa de la personalidad relativamente sana. En primer lugar, estas exploraciones confirman el descubrimiento de que la integración es uno de los aspectos que definen la salud psicológica. En segundo lugar, apoyan la conclusión de que las personas sanas son más espontáneas y expresivas, que su comportamiento emana con más facilidad, de forma más total y sincera. En tercer lugar, respaldan la conclusión de que las personas sanas perciben mejor a sí mismas, a los demás y a toda realidad, si bien, tal como he indicado, esta superioridad no es uniforme. Hay un chiste según el cual el psicópata dice 2 y 2 son 5 y el neurótico dice 2 y 2 son 4, pero no lo aguanto. Se podría agregar que la persona ciega para los valores, una nueva clase de enfermedad, dice 2 y 2 son 4, ¿y a mí qué?
Y la persona sana dice, en efecto, 2 y 2 son 4. Qué interesante. Dicho de otro modo, Joseph Bosson y yo hemos publicado recientemente un experimento en el cual descubrimos que las personas seguras tendían a ver los rostros fotografiados como más afectuosos que las personas inseguras. Queda por investigar si eso es una proyección de bondad o ingenuidad o una percepción más eficaz. Sería necesario un experimento en el cual los rostros percibidos tuvieran niveles conocidos de afecto o frialdad. Entonces podríamos preguntar si las personas seguras que perciben o atribuyen más afecto tienen o no razón, si aciertan con los rostros afectuosos y se equivocan con los fríos, si ven lo que quieren ver o si quieren que les guste lo que ven. Una palabra más sobre el conocimiento del ser. A mi entender, constituye el modo más puro y eficaz de percepción de la realidad, aunque hay que verificarlo experimentalmente. Es la percepción más verídica del percepto por ser la más despegada y objetiva, la menos contaminada por los deseos, temores y necesidades del que percibe. No interfiere ni exige, acepta al máximo. En el comienzo del ser, las dicotomías tienden a fusionarse, las clasificaciones a desaparecer, y lo percibido se contempla como único. Las personas autorrealizadoras tienden a percibir así, aunque he obtenido informes de esta clase de percepción en prácticamente todas las personas que he interrogado, en los momentos supremos, más felices y perfectos de su vida, entre paréntesis, experiencias cumbre. Ahora bien, insisto en que un interrogatorio cuidadoso muestra que a medida que el percepto se individualiza, unifica e integra, se hace más placentero y más rico. El individuo perceptor está también más vivo, integrado, unificado, enriquecido y sano. Ambos procesos son simultáneos y se puede partir de cualquiera de los dos. Así, cuanto más íntegro es el percepto, el mundo, más íntegra es la persona y viceversa. Cuanto más íntegra es la persona, más íntegro es el mundo. La interrelación es dinámica, de causación mutua. El significado de un mensaje depende no solo de su contenido, sino también de la medida en que la personalidad es capaz de darle respuesta. El significado, entre comillas, superior, es perceptible solo para la persona, entre comillas, superior. Cuanto más alto, más puede ver. Como declaró Emerson, lo que somos es lo único que podemos ver. Pero deberíamos añadir que lo que vemos tiende a su vez a convertirnos en lo que es y lo que somos. La relación de comunicación entre la persona y el mundo es un proceso de formación mutua y de elevación y rebajamiento recíprocos, un proceso que podemos denominar, entre comillas, isomorfismo recíproco. Las personas superiores pueden comprender un conocimiento de orden superior, pero un entorno superior tiende a elevar el nivel de la persona, al igual que un entorno inferior tiende a rebajarlo. Cada uno se parece más al otro.
Estas nociones son también aplicables a las relaciones entre personas y deberían ayudarnos a comprender cómo se forman unas a otras las personas.